Buen día, vamos a repasar el área de investigación que tiene que ver con un tema muy importante respecto al diseño de las investigaciones y vamos a centrarnos en el área cuantitativa, es decir, aquella investigación que pone por el medio que las explicaciones se hacen todas a través de números, ¿ya? Por eso se llama una investigación cuantitativa. Esto nos da pie para darnos cuenta de que tenemos un área aún inexplorada en nuestro currículum que tiene que ver con estadística. Sin embargo, hay cuestiones que en orden general, antes de entrar a resolver estadísticamente, debemos tener en cuenta. Por ejemplo, los alcances de una investigación cuantitativa derivan de todas maneras, y esta es una condición básica, de la revisión de la literatura. Es decir, nadie puede idear un estudio cuantitativo si antes no ha hecho una revisión exhaustiva de la literatura. Y para ello nosotros contamos con plataformas importantes en la biblioteca nuestra, como ya les enseñé en algunas clases pasadas, de cómo acceder a esas bases de datos y ustedes a partir del acceso a esas bases de datos que tienen a través de su, de su correo como alumno de la UPLA, pueden explorar todo lo que se ha escrito en el área que ustedes quieren investigar. Y si aún así tienen dificultades para abrir esas bases de datos, recurran a la gente de bibliotecología, que ellos son muy atentos en responder a vuestras consultas y además buscar, ayudarles a buscar la información que ustedes necesitan. Así que no es necesario ser muy expertos, intenten, revisen ese video donde yo mostraba cómo se accedía a la página de la biblioteca y si aún así tienen problemas, recurran a los bibliotecólogos, los cuales tienen muy buena disposición. Y por otra parte, una vez que han revisado la literatura, sus objetivos de investigación deben tener concordancia con el área cuantitativa. Entonces, aquí normalmente si vamos a hablar de carácter cuantitativo, vamos a decir en la pregunta problema cuánto o cuántos. También podemos decir cuál es la relación o la correlación, cuál es la diferencia. ¿Te fijas? Todos esos inicios de preguntas nos dan pie para sistematizar una investigación de carácter cuantitativo. Y aquí vamos a encontrar 4 tipos de estudios. Uno, que son los estudios exploratorios. Se llaman exploratorios porque son temas muy poco estudiados. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, todo lo que se haga en pandemia ya requiere una visión bastante exploratoria porque antes, hace 100 años que hubo una pandemia y hoy día son informaciones nuevas que nosotros podemos tener de primera fuente. Entonces ya es un problema poco estudiado. O también puede ser un estudio anterior, pero mirado desde una perspectiva innovadora. Por ejemplo, en el fútbol, la psicología del fútbol, etcétera, puede ser un problema, pero ver las relaciones al interior de los vestuarios de los jugadores puede ser un estudio innovador. Naturalmente, ahí tenemos que ver cómo accedemos a un vestuario, con qué técnica, los permisos necesarios y ver si nos permiten, pero puede ser una visión innovadora. En toda orden de cosas puede haber una visión innovadora. También cuando aparecen conceptos promisorios, conceptos nuevos, nos permite tener una visión respecto a un área problemática para abordarla desde una perspectiva innovadora, ya que están apareciendo conceptos nuevos, ¿ya?
Por ejemplo, hay un concepto ahora que se ha puesto muy de moda, que no es nuevo, pero se ha puesto muy de moda, que tiene que ver con todo lo que es el estudio relacionado al área psicológica y al área motriz, ¿ya? Que no es la psicomotricidad justamente, sino que son otras áreas innovadoras que nos van diciendo que hay otros enfoques. La emocionalidad y el movimiento, o la emocionalidad y, y el aprendizaje, son conceptos que van apareciendo y que nosotros eh, vamos utilizando. La neurociencia son conceptos que no son nuevos, pero sin embargo se han puesto de moda y hay que sacarle partido a esta época, ¿ya? También estos estudios exploratorios nos preparan para estudios más profundos. Se hacen estudios exploratorios cuando nosotros no queremos hacer grandes inversiones porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar y a lo mejor no vale la pena invertir mucho, ni tiempo, ni recursos, ni material, ni personal de investigación. Entonces hacemos un estudio más pequeño y si eso efectivamente nos entrega información de buena calidad, podremos ampliar a un estudio mucho más grande y mucho más profundo. Por otro lado están los estudios descriptivos, que son los que más hemos usado nosotros a nivel escolar, naturalmente, y a nivel de pregrado en algunas asignaturas. Entonces, por ejemplo, consideramos los fenómenos que ya han sido estudiados y sus componentes. Un ejemplo de ello es cuando uno quiere revisar todo lo que se ha investigado este último año respecto a educación física escolar. Y podemos entonces entrar a las bases de datos para ver cuántos estudios, dónde se han hecho, en qué región, en qué universidades, etcétera, qué tipo, de qué manera, en qué área, y ahí podemos hacer una descripción de un fenómeno que ya ha sido estudiado y que nos interesa mucho, por cierto, tener conocimiento para reforzar lo que estamos trabajando en el área de interés de cada uno de nosotros. Aquí se miden conceptos. Por ejemplo, un concepto es cuando decimos cuán importante las personas consideran la actividad física, de 1 a 10. Y aquí podemos medir, hacer una unidad de medida del concepto eh, actividad física. En los estudios descriptivos además se definen variables. Normalmente una variable es aquello que puede variar. Por ejemplo, la edad de una persona, el sexo de una persona. Pero eso no lo podemos modificar. Pero sí hay variables, por ejemplo, pero sí podemos saber a través del tiempo cuánto varía la estatura. Por ejemplo, se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial las personas disminuyeron su estatura. Y después de terminada la Segunda Guerra Mundial, comenzó a aumentar la estatura de la población en general. Cuando los países han estado en etapas de subdesarrollo, las personas tienen problemas de desnutrición. Y cuando los países han entrado en etapa de desarrollo, normalmente pasan a la otra etapa, que es la etapa de la obesidad y el sedentarismo, que es una cuestión en la cual estamos en Chile. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esa es una aspecto de la evolución, que hemos pasado de la desnutrición a la malnutrición y a la obesidad y el sedentarismo, que es parte de haber pasado desde ser país subdesarrollado a, ¿cómo se llama coloquialmente?, en vías de desarrollo. Luego están los estudios correlacionales. Los estudios correlacionales, uno puede predecir cosas a partir de la relación que existe entre una variable y otra. Por ejemplo, nosotros podemos saber que existe una estrecha relación entre la edad de una persona y la movilidad articular del hombro. A medida que nosotros vamos envejeciendo, la movilidad articular va disminuyendo. Entonces ahí tenemos una correlación directa entre edad y movilidad articular. Y así podemos buscar otro tipo de correlaciones entre las variables del ser humano, dependiendo de lo que ustedes quieran estudiar.
También se explica la relación entre las variables. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre la disminución de la movilidad articular del hombro y la edad? Y ahí podemos explicar que estas disminuyen por muchas causas y podemos detallarlas entre cada uno y así podemos explicar la relación entre esas variables. Y también la podemos cuantificar, ¿ya? Podemos cuantificarla. Las variables, como lo hemos visto en alguna oportunidad, se desplazan entre -1 y 1, siendo 0 la ausencia de relación entre una variable y otra, que es muy raro que ocurra. Pero normalmente una variable, cuando tiene una buena relación, es sobre 0.6. Pero cuando ustedes quieren validar un instrumento, una buena relación siempre es sobre 0.8. Entonces esto nos permite cuantificar la relación entre las variables. Y después están los estudios explicativos, que determinan la causa de los fenómenos. Es decir, ¿por qué ocurre tal cosa? Por ejemplo, ¿por qué ocurre que una persona pueda correr más rápido? Y se ha podido determinar que aquellas personas que tienen más fibras musculares de tipo 2B permitirá que ellas tengan mayor velocidad de contracción y por lo tanto mayor potencia. Y aquellos que tienen una predominancia de las fibras musculares tipo 1 van a ser más resistentes, pero no van a ser más rápidos. Entonces ahí podemos determinar causas de algunos fenómenos respecto a la velocidad de desplazamiento del ser humano. También generan un sentido de entendimiento, es decir, los resultados van a permitir entender por qué una persona es genéticamente más rápida o genéticamente más lenta, y es muy poco lo que podemos hacer a partir del entrenamiento deportivo, porque ya entendemos que filogenéticamente nosotros ya estamos determinados por nuestra herencia, ¿ya? Y estos estudios explicativos son sumamente estructurados, es decir, aquí no hay que inventar nada, todo debe estar respaldado necesariamente. Para ello, los estudios deben estar muy acotados y muy bien abordados. Y es así que cuando diseñamos los tipos de investigación, podemos usar un diseño no experimental o podemos usar estudios longitudinales o evolutivos, que era lo que decíamos. Los longitudinales tenemos que esperar que transcurra mucho tiempo, como lo que decía yo de la Segunda Guerra Mundial, hasta los tiempos modernos, para poder entender cómo ha sido el desarrollo de la estatura a través del tiempo de las personas y entender por qué la estatura va creciendo cuando los países se van desarrollando más y cuando no hay guerra, ¿ya? Y por otro lado, los estudios no experimentales, tenemos aquellos estudios que son los transversales, es decir, aquellos que las muestras se toman en un mismo tiempo. Es decir, el estudio no dura más que algunos meses, la recolección de datos se hace en un único momento y los estudios aquí pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales también. Y aquellos que más nos seduce y que nos gusta a la gente que estamos en investigación, por la velocidad que tienen, son aquellos estudios que son experimentales, en los cuales uno manipula una variable para saber cómo esa variable independiente se relaciona o afecta a la variable dependiente. Entonces, estos estudios van a responder la pregunta de investigación: ¿cuán, cuánto, cuáles, cuál es el efecto de, ¿ya? ¿Cómo influye el programa en, etcétera? Entonces, esa hipótesis que nosotros hemos diseñado la ponemos a prueba. Y en trabajos preexperimentales, en un trabajo preexperimental, es aquellos que nosotros tenemos un grupo único y a ese grupo único le aplicamos el experimento. Entonces, trabajamos con un solo grupo. Los estudios cuasi experimentales. ¿Qué significa cuasi experimental? Significa que nosotros no podemos modificar el grupo, que el grupo
Está hecho así y no lo podemos modificar. Por ejemplo, cuando vamos a intervenir en un curso, yo no puedo sacar ni a los más gordos, ni a los más atléticos, ni a las mujeres, no. Tengo que trabajar con el grupo completo. Eso es un estudio cuasi experimental que se trabaja con grupos intactos. Y después están los experimentos puros, donde nosotros manipulamos intencionalmente la variable independiente, es decir, el programa que tú diseñaste, esa es tu variable independiente. Por eso ese programa hay que validarlo, para ver si responde a todos los criterios de objetividad, de confiabilidad y de validez para poder aplicarlo y no tener problemas de confiabilidad o de validez. También tenemos que tener en claro cómo vamos a medir la variable. ¿Cómo la vamos a medir? ¿La vamos a medir en centímetros? ¿La vamos a medir en kilogramos? ¿La vamos a medir con dinamómetro? Etcétera. Ese instrumento ya tiene que estar claro porque la forma de medir va a determinar la calidad de la confiabilidad de la investigación. Tenemos que tener un control muy acucioso y determinar la validez. ¿Qué significa validez? Que se esté midiendo aquello que se dice que está midiendo. Por ejemplo, si yo quiero medir interés, yo debo dar fe a través de procesos de validación de que estoy midiendo interés y no estoy midiendo, por ejemplo, motivación. Y algunos me podrán decir, interés y motivación es lo mismo. Bueno, averigüe, valide para ver si interés y motivación es lo mismo. Y de la motivación vamos a ver, usted está hablando de la motivación externa, la motivación interna y el interés que es. Entonces, bueno, ahí hay que validar entonces el concepto que queremos trabajar. Aquí vamos a tener dos o más grupos de comparación. Por un lado, el grupo donde yo estoy haciendo el experimento y otro grupo, a lo menos un grupo de control, al cual no lo estamos sometiendo al experimento, y esto es para determinar si el cambio es producto de el entrenamiento, es producto del cambio, de la innovación, es producto del programa al cual estamos sometiendo, es producto de la enseñanza que nosotros estamos promoviendo, o es solo producto de la maduración o el crecimiento de la persona, ¿ya? O del ambiente de la casa que nosotros no podemos manipular. Y en los experimentos puros los participantes son asignados al azar. Es decir, por ejemplo, en un curso, al azar, a las personas las sorteamos y a un grupo, pueden ser los grupos pares y los grupos impares, según el número de listas. Y ahí no hemos hecho ninguna distinción por estatura, por inteligencia, por rango de nota, por nada, al azar, para poder asignar. Entonces, esto va a ir ocurriendo en la medida que nosotros vamos progresando para poder determinar el avance del diseño de nuestra investigación. Entonces, cuando decimos que nuestro estudio es exploratorio, es cuando el objetivo es determinar un tema o problema de investigación poco estudiado y del cual hay dudas, ¿ya? Y este ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos para obtener información que nos permita hacer una investigación más completa, ¿ya? Identificar conceptos o variables promisorias o variables nuevas, establecer prioridades para investigaciones futuras, ¿ya? Sugerir afirmaciones que después vamos a seguir estudiando. Como decía, los estudios descriptivos buscan especificar propiedades, características y perfiles de las personas, de los grupos, de comunidades, de objetos, de procesos u otros fenómenos que pongamos en el análisis. Por ejemplo, cómo se comportan los barristas, los partidos de alta convocatoria. Ese es un grupo, ¿te fijas? Los estudios descriptivos nos permiten mostrar con precisión algunos ángulos o dimensiones de un fenómeno o una situación que nosotros queramos revisar. Los estudios correlacionales establecen la relación, ¿ya? O grado en que se asocia que existan
categoría o variable en un contexto en particular. Entonces, es decir, esos grados se pueden medir numéricamente y para eso hay que saber algo de correlación estadística. De alguna manera tienen un valor explicativo parcial, no es absoluto, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se asocian aporta alguna información, es decir, es mucho más importante, por ejemplo, la edad en el deterioro de la movilidad articular del hombro que las lesiones traumáticas. Por ejemplo, las lesiones traumáticas no son muchas, son importantes, pero no son muchas en relación a los efectos que causa la edad. Es decir, envejecer es mucho más potente para disminuir la movilidad articular del hombro. Los estudios explicativos están dirigidos a responder a causas y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. Aquí es donde hemos fallado, por ejemplo, en el tema de investigación, ahora la gente que está estudiando el COVID. ¿Te fijas? Estos estudios no los están desarrollando de muy buena calidad, porque la asociación COVID, tipos de COVID, relación física entre las personas, uso de mascarilla, etcétera, esas relaciones todavía no son suficientemente explicadas para que la gente la entienda. Son estudios muy estructurados por lo demás. Han hecho fiestas con máscara, sin mascarilla, para ver cuál es el efecto de la infección. Bueno, para poder explicar en un sentido cómo este fenómeno se va produciendo. Así que tenemos que esperar un poco de tiempo más para este estudio explicativo. ¿Cómo se definen las etapas de una investigación? Hay que evaluar las variables a investigar para ver si nosotros las modificamos, las mantenemos. Tenemos que recabar más datos. Partieron ustedes, ¿te acuerdas? Cuando partían, por ejemplo, con fuerza y después se dieron cuenta que no era solo fuerza, era fuerza-resistencia. O no era fuerza-resistencia, era fuerza-potencia. Entonces, era una manifestación de la fuerza, no la fuerza en general. Entonces, aquí tenemos que reevaluar porque vamos a tener que recabar los datos para ver cómo lo vamos a medir, porque no es lo mismo medir fuerza en kilogramos que medir la respuesta en velocidad de la fuerza. ¿Ya? Para determinar los datos que nosotros queremos obtener para después compararlos, medirlos y relacionarlos con otras variables. Luego, una fase muy importante es revisar la literatura. Revise con las bases de datos según ya les hemos indicado para que ustedes no tengan dificultad en responder a un trabajo que ya fue hecho y sea un trabajo original. Identificar el dominio de las variables a medir y sus indicadores. ¿Cuáles son las variables? La variable es fuerza, muy bien. Programa para el desarrollo de la fuerza es la variable independiente. Fuerza de brazo será la variable dependiente. En mujeres, en fin, defina muy bien esos indicadores porque eso nos va a permitir desarrollar un buen programa, aplicar un buen programa y medir lo que queremos medir con los instrumentos que sean necesarios. Después, tenemos que hacer idealmente una prueba piloto para ver que, por ejemplo, el protocolo se entiende, la persona es capaz de ejecutarlo. Si usted hace una prueba escrita o un test escrito o un cuestionario, la persona está entendiendo lo que lee, porque a veces se hacen adaptaciones de países como Estados Unidos, de España, y usan un lenguaje que nosotros en Chile no utilizamos. Y ahí tenemos que hacer las adecuaciones lingüísticas necesarias y para ver si eso resultó, tenemos que hacer una prueba piloto. Luego, construir el instrumento con el que vamos a medir o el material o el implemento o la herramienta que vamos a medir y aprender a usarla. Por ejemplo, si vamos a usar plataforma de contacto, saber usarla y no llegar el día que vamos a medir
tratando de intentar cómo se usa. Si vamos a usar un caliper o un plicómetro, saber cómo se utiliza, saber medir. Saber si la balanza está calibrada, etc. Y después la fase 4, que es la toma de decisiones, cuando nuestra ayudante nos decía, recuerden, tomar decisiones, y cada vez que tomen una decisión, averigüen con expertos. Consulten con expertos, consulten con su profesor, consulten con un investigador, para determinar si el laboratorio, el instrumento, es necesario o tendrán que buscar uno nuevo o diferente. ¿Ya? El contexto donde se va a aplicar, ¿es lo mismo medir en la mañana que en la tarde que en la noche? Todas esas cuestiones son muy importantes de resolver. Así que estas son etapas que no deben dejar de lado cuando usted trabaje. Y aquí, por ejemplo, algunas siglas de cómo se hace una medición. Esto tiene un grupo al que se le administra un estímulo y luego se observa. Al grupo le aplicamos un estímulo X y luego se observa. Y aquí, esta es la medición. Aplicamos un estímulo, lo observamos y lo medimos. Acá tenemos otro tipo de diseño. Este grupo lo medimos antes. Aquí no hay medición anterior. Aquí lo medimos antes. Aplicamos un tratamiento y medimos después para ver si el tratamiento surtió efecto o no surtió efecto. Acá ya tenemos un experimento con dos tipos de grupos, con dos grupos. Uno que es grupo experimental y un grupo control. Al grupo experimental le aplicamos un tratamiento y lo medimos. Y al grupo control no le aplicamos tratamiento y lo medimos. Y después comparamos para ver si hay cambio y si ese cambio es producto del tratamiento. Ese es otro modelo para resolver este tema. Y acá tenemos uno de los estudios más desarrollados en el área de la actividad física y de la educación física, que cuando tenemos un grupo experimental, medición, tratamiento y medimos. Grupo control, medición, no hay tratamiento y volvemos a medir. Aquí vamos a darnos cuenta si el resultado de esta medición es producto del tratamiento o es producto del crecimiento, el desarrollo u otra variable, para ver si el programa que estamos aplicando es de buena calidad o no fue interesante para el progreso que hubo en relación al grupo al cual no se le sometió a esa prueba. Entonces, así nos podemos dar cuenta también que aquí hay una serie de elementos que nosotros tenemos que considerar cuando diseñamos nuestra investigación. Si es una investigación cuantitativa, la explicación tendrá que estar en los números y dar los resultados en números. Y aquí algunos siglas que se usan cuando usted hace el diseño. G significa grupo. GE, grupo experimental. GC, grupo control, también llamado grupo testigo. A o R, asignación aleatoria de unidades de análisis a los grupos. X, intervención, estímulo o tratamiento experimental, el programa que usted está diseñando. Esa rayita es ausencia de tratamiento o observación o medición. O uno, preprueba, observación o medición antes del tratamiento. O dos, posprueba, observación o medición después del tratamiento. M, muestra y R, relación o correlación.
Entonces, cuando ya tenemos todos estos elementos, ya podemos empezar a trabajar en nuestro diseño. Y el diseño entonces de mi estudio es descriptivo, correlacional, experimental, y si es experimental es cuasi experimental, experimental puro, preexperimental. Entonces, sigan este modelo y con este modelo, entonces, empiecen ya a armar todo lo que es su marco metodológico de su investigación. Entonces, en la próxima sesión veremos ya cómo entonces seleccionar la población y la muestra. Que estén muy bien.